Vamos a aprovechar, hermanos, el tiempo que que separamos para estar aquí en este día y llevarnos el provecho que es, ¿verdad? Porque a veces pues venimos y estamos en otro lado realmente y el tiempo que debemos dedicarle a Dios pues no lo aprovechamos al 100%. Vamos a empezar con el estudio, hermanos, de esta mañana. A ver si nos lo pone el hermano. Salmo 34, el Salmo 34 habla acerca de la protección de Dios hacia nosotros. Y el texto, el verso 14, es el que vamos a agarrar para comenzar nuestro estudio acerca de la paz. El verso 14, Salmo 34, 14. El 13 dice: guárdate lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Aquí nos buscamos también Efesios capítulo 4. La paz, hermanos, es una de las cosas que se menciona siempre cuando es algo que tiene que ver con llegar a la vida eterna, y se nos va a mencionar acerca de la paz. Buscar la paz con todos, buscar estar en paz nosotros, seguir la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer del 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ese es el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es la paz, hermano? ¿Qué es paz? ¿Sabe por qué eso significa paz, hermano? ¿Por qué el mundo cuando mira una paloma piensa en paz? Por la mansedumbre, la limpieza, la obediencia que tiene, ¿verdad? Pero de lo que usted le enseña, eso tiene un significado, ¿no? La paloma, y todas las culturas, toda la gente acepta eso como un símbolo de paz. Pero ¿qué es la paz, hermanos? ¿Qué es para usted la paz? ¿Qué significa la palabra paz? Tranquilidad. ¿Qué más, hermano? Antes de empezar. Tranquilidad. La paz es procurar estar bien con todos, tener paz. Como armonía. Armonía, tranquilidad. Hay una palabra, hermanos, que se usa mucho desde tiempos de antes, hasta ahorita los judíos que usan, que es la palabra shalom. Y se me venía a la mente que un hermano, el hermano Ricardo, él siempre que hablas con él o da un mensaje o algo, y esa es su palabra, como cuando salgo contigo y cuando termine contigo, esa es su palabra. Y busqué el término es paz. Pero la paz, hermanos, como nosotros tenemos en mente que es tranquilidad y es no pelear con nadie, no ruido, ¿verdad? No armonía, nadie se pelea, nadie grita, eso es paz para nosotros. Para ellos el término paz es un poquito más extenso, es plenitud, hermanos, es estar completo en todo sentido. Como nosotros en México, ¿no? Cuando saludamos a alguien, cuando vemos a alguien, y preguntamos: ¿cómo está, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo anda? Y aunque andemos mal, ¿qué es lo que decimos nosotros? Bien, ¿verdad? Aunque realmente pues no esté bien. ¿Cómo está la familia? Bien. ¿Y el trabajo? Bien. Y todo está bien. Pero eso es algo automático en nosotros. Lo equivalente a eso, ¿no? En cómo está, en el deseo de nosotros de decir cómo está, es saber cómo está su vida, ¿verdad? Cómo está su familia, cómo está su trabajo, eso es nuestro propósito, a decir cómo está. Eso shalom, hermanos, ese es el equivalente a eso en nuestra manera de entenderlo más fácil. Si tenemos paz, o que tengamos paz, pero en el sentido completo de nuestra vida.
No solamente que no estés peleando con nadie, que no le debas a nadie, que no grites con nadie, sino es completo, algo pleno. Es lo que vamos a mirar. En varios textos vemos cuando el Señor Jesucristo llegaba a presentar con alguien y era sus primeras cosas, ¿verdad? Paz a vosotros. El apóstol Pablo también cuando empieza las cartas y así siempre se menciona Pablo menciona la palabra paz. La palabra paz, o el término paz es algo esencial en la iglesia o en el cristianismo. Así como lo es la fe, como lo es el amor, la paz es algo indispensable para que nosotros podamos llegar a ser completo, a ser pleno en todo el sentido de nuestra vida como cristianos. ¿Qué tan importante cree que es que haya paz en la iglesia? Que haya, ¿verdad? No que haya. ¿Será indispensable que haya paz en la iglesia? Para que haya paz en la iglesia, en nosotros como congregación debe haber paz en nuestras casas. Paz entre yo y mi esposa, entre yo y mis hijos, entre nuestros hijos. Para poder venir nosotros aquí y poder tener armonía, tranquilidad. Es fundamental, hermanos, en todas esas relaciones de pareja, de hijos, de padres, de hermanos, que haya paz, que no haya pleito, que no haya algo que nos separa, ¿verdad? Que nos distancia, que nos hace sentir cosas que no debemos de sentir. La mayoría de nosotros, ya los muchachos no van a saber. ¿Se acuerda cómo decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno era qué? Y decía un profesor, y la conservación de los dientes. O sea, eso no lo dijo Benito Juárez, pero también es real, vámonos. La paz nos ahorra muchos problemas y muchas cosas que no nos gustaría sentir. Efesios, hermanos, capítulo 4, como acabamos de leer, nos hace una exhortación o nos invita a buscar la unidad del Espíritu en un vínculo, en un sentido, en el vínculo de la paz. ¿Sí, uno? ¿No dijiste qué dijo Benito Juárez? O eso es, el derecho al respeto ajeno es la paz. Esa frase es de él. Lo demás es extra, no, eso no lo dijo. El mundo Dios nos dice que nuestra vida como cristianos debe de girar debe de haber paz en todo sentido de nuestra vida como cristianos, en toda relación que nosotros tengamos. El mundo nos confunde, o a veces nosotros también confundimos los términos de que el mundo tiene la idea de la palabra con la idea que realmente es, o bíblica. Por ejemplo, el mundo confunde el arrepentimiento con el remordimiento. ¿Es lo mismo o es diferente? Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Qué es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Remordimiento viene siendo como reconciliación. Más o menos. Lo dice, esta es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar, vivir o hablar. Hicimos algo y vemos que no nos conviene, hicimos mal a alguien y lo cambiamos y ya no lo volvemos a hacer. Y el arrepentimiento el remordimiento es algo que nos hace sentir mal, pero temporalmente, y no lo queremos cambiar y no lo cambiamos. Por ejemplo, las personas que toman, se emborrachan un día, y en la mañana amanecen bien mal, sin dinero, y no saben qué hicieron algo mal, y se sienten mal físicamente, y ¿qué es lo que la mayoría va a decir? No vuelvo a tomar, es la última vez. Pero eso es porque todo está mal. Y cuando ya se siente bien, y cuando ya agarró otra vez dinero, y cuando ya no hay problemas, lo vuelven a hacer. O lo volvemos a hacer. Eso es, como personas, eso es la diferencia entre arrepentirse y tener un remordimiento en nosotros. Pues no es lo mismo el estar arrepentidos y el tener un remordimiento. Y a veces confundimos eso, y eso no es. Dios nos llama a arrepentimientos, es muy diferente. La felicidad con el gozo, la moralidad con la espiritualidad. El no decir malas palabras, el no robar, el ayudar a la gente, esas cosas morales no nos hacen a nosotros como personas espirituales.
Hay gente que no cree en Dios, que moralmente es mejor que muchos de nosotros, pero eso no los hace, no los vincula de ninguna manera a algo espiritual o hacia Dios. O la moralidad no es lo mismo que espiritualidad. Puede ser parte de la espiritualidad, pero no lo es en sí, no es lo mismo, no es eso, es algo más completo la espiritualidad. La paz, o nosotros pensamos que es algo de estar tranquilos, de estar en silencio, en relax, ¿verdad? No tener un cargo de conciencia, hermanos. Pero Dios nos enseña, hermanos, que estar en paz, o la paz que Dios da, no es nada más no tener algo malo en nuestra conciencia. Pero también nos enseña que nuestra conciencia se puede, ¿qué, hermanos? Se puede cauterizar. De tantas veces que haces las cosas, llega un punto en que primero te sientes mal, bien mal, y después más o menos, y luego, y ya llega un punto en que lo vas a seguir haciendo como si es algo ya normal, porque tu conciencia ya se cauterizó. Si robas una vez, la otra vez, ya, robar ya no te hace sentir mal. Solo tener la conciencia tranquila en ese sentido, no significa que estamos en paz, hermano, nosotros con Dios, y eso nomás nosotros y Dios lo sabemos. Tener cuidado de la conciencia. Decía David, hermanos, uno de los salmos, cuando vamos a acostar, medita en todo lo que hiciste, y si tu corazón te reprende es porque ¿qué? Si te da miedo dormirte después de pensar todo lo que estuviste haciendo, si te da miedo no despertar y te sientes mal, algo está mal. Que Juan decía unos que en el amor no hay temor, y donde hay temor hay castigo. Cuando tú sientes temor de algo es porque algo malo hiciste, algo malo estás. Hay un video, hermanos, en donde entra una persona a una tienda y vienen los policías buscándolo, ¿verdad? Y había otro que ya estaba adentro, pero andaba robando cosas. Y cuando llegan los policías, ¿qué cree que hizo ese? Pensó que iban por él y sacó las cosas. Y no, pues ya. Pero no, esa es la pura... La conciencia y las cosas es lo que Dios nos enseña, y lo que Juan dice. Cuando hay temor, cuando tú estás haciendo algo mal, y sabes, nadie te tiene que decir que algo no está bien. En ese sentido, nos es la diferencia. La palabra paz no es simplemente estar sin ruido, relax, sin pelear, sin nada. Es algo diferente, es estar en un equilibrio completo en todo sentido. Cuando uno tiene algún malestar, físico, un dolor de cabeza, de estómago, algo te duele, ¿en dónde pensamos encontrar el alivio a eso? ¿En qué piensa usted? ¿Dónde voy a ir para que? Al hospital, a la farmacia, ¿verdad? Y uno piensa, bueno, en la farmacia ahí, para el dolor de cabeza, hay las aspirinas, y empieza uno a pensar. Pero eso es donde nosotros pensamos encontrar eso. En el mundo, nosotros como personas, el mundo nos enseña a tener una vida que no tiene paz, que no tiene armonía. Y cuando nosotros nos cansamos de eso y empezamos a buscar un lugar, queremos algo, un cambio diferente, ya no queremos vivir así, ¿en dónde pensamos encontrar esa paz? En la iglesia, ¿no? Y cuando el mundo piensa en eso, piensa en nosotros. Ahora imagínense que esa gente venga buscando paz física, social, emocional, buscando eso que no encuentra afuera, y que cuando llega aquí, entre nosotros no hay paz como iglesia. Ese es el punto uno de la clase de hoy. Hay que definir lo que es paz o no. La paz se divide en varios términos. En todo el sentido es equilibrio y armonía, pero plenitud en todas las cosas, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todas nuestras relaciones. El mundo nos define paz en diferentes sentidos. Por ejemplo, paz política, que no haya guerras. Si no hay guerras entre países, entonces hay paz en el sentido político. Nadie se está peleando con nadie, nadie le quiere quitar nada a nadie, nadie mata a nadie.
paz política. Paz social es cuando no peleamos con nadie, pero no en el sentido de guerras, de matar, sino yo con mi esposa, yo con mis hijos, nosotros con nuestros amigos, en ese sentido, paz social. La otra es paz física. La paz física es cuando tenemos alguna enfermedad, aunque sea un dolor chiquito. Si usted se entierra una espina en el dedo, cada que agarre algo, esa espinita que trae usted ahí en el dedo no lo va a dejar estar tranquilo, ¿verdad? Le va a doler. Si usted se lastima un dedo para bañarse, para ir al baño, para hacer su trabajo, para hacer todo, eso no lo deja estar en paz, aunque sea algo tan chiquito. Y la paz emocional, que viene siendo esa. ¿Las deudas nos quitan la paz emocional, o no? No lo dejan estar tranquilo a dormirse y sabiendo que debe cosas y mañana se vence y ya es el último día. Y siempre deja uno las cosas, se tiene que pagar el día 1 y anda el 30 en la noche, a las 12 anda tratando de pagar, ¿verdad? Ha tenido tanto tiempo. Pero así es la cultura de nosotros. Son todas esas cosas, el mundo mira el término paz en esas cosas. Si eso está así, entonces no hay paz. Vamos a leer Juan capítulo 14, y vamos a ver una característica que el Señor nos enseña lo que es la paz según Dios, y nos enseña que no es lo mismo lo que nosotros como humanos pensamos que es paz a lo que Dios, por decirlo así, tiene en mente que es paz. Juan 14, verso del 25 al 27. Pero lo bueno es el 27. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice lo que dice el 27. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es la diferencia entre la paz que Dios nos da a la paz que el mundo como eso nos ofrece? La diferencia es que si nosotros no tenemos dinero para pagar nuestras deudas, no estamos en plenitud en todas las demás cosas. Eso nos va a quitar tiempo, nos va a estresar, nos vamos a estar preocupados, aunque sea un poquito, pero se va a preocupar y no va a estar al 100 en todas las otras cosas. Si emocionalmente, socialmente, si hay guerra donde vivimos, si estamos enfermos de cualquier cosa, no tenemos esa plenitud que hay según el mundo, o la paz, sino en el sentido que el mundo nos ha enseñado que es paz. Pero Dios, la paz que Dios nos da, hermanos, es que aunque nosotros estemos en cualquiera de esas situaciones, nosotros podemos seguir estando en armonía con todos los demás, en armonía con Dios, tranquilos, sin estar estresados de muchas cosas. Nos enseña a vivir de una manera plena, aunque nuestra vida secular no sea la que nosotros queremos, ¿verdad? Aunque estemos enfermos, aunque tengamos problemas, aunque haya guerras, aunque haya deudas, Dios nos enseña a vivir confiados, ¿verdad? Como decía David, que cuando se iba a dormir, se dormía como confiado, en paz, me acostaré y así mismo me voy a dormir. ¿Por qué, hermanos? Porque él se sentía, si había guerras y si había lo que hubiera, él tenía paz en su ser, había paz. Esa es la diferencia, hermanos, es lo que el Señor dice: yo no doy paz como el mundo lo da. Es diferente, hermanos. Y cuando uno viene a la iglesia, hermanos, con nosotros como personas venimos a la iglesia, venimos buscando algún tipo de paz en ese sentido. Solución a los problemas que tenemos o las cosas que andamos pensando o problemas que traemos emocionalmente o sociales con familiares.
Nosotros venimos con esa idea, buscando paz, salud física, que Dios nos ayude en nuestro físico, en curar alguna enfermedad o cosas así, pero en realidad nosotros venimos con eso en mente, pero venimos buscando en el fondo la paz que Dios da. No, venimos buscando lo que nosotros conocemos, pero en realidad lo que necesitamos es algo muy diferente. Nosotros, hermanos, entonces como cristianos podemos no tener paz en alguno de esos sentidos, pero no perder la paz que Dios nos da, al mismo tiempo estar tranquilos. Lucas capítulo 2. ¿Se acuerda cuando nace el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dicen los ángeles, hermanos? Lucas capítulo 2. Vamos a leer nomás el 14 porque vamos un poquito más adelante. 2:14. Cuando miran los pastores, ¿verdad?, que algo está pasando y se parece un ángel y les dice, pues, allá, y van y fíjese lo que dice el 14, cuando ya había gente ahí, y dice en el 14, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cuando el Señor ya de grande empieza a hablar con la gente, Él les dice que no había venido a traer ¿qué? Paz, sino a traer espada. ¿Entendemos nosotros realmente eso? Que cuando va a empezar todo es paz a la tierra, y cuando ya empieza es no vine a traerles paz. Eso es lo que vamos a tratar de mirar poquito. ¿Cómo obtenemos esa paz que el mundo no nos puede dar? La paz que Dios da. ¿Cómo la podemos sentir en nosotros? A través de la obediencia al Evangelio. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, si no vivimos una vida espiritual, no podemos tener esa paz en los que Dios nos ofrece. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a ver cómo la diferencia la sabemos, cómo se obtiene, y luego cómo se pierde. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O nosotros o somos carnales o somos personas espirituales, o pensamos de una manera o pensamos de la otra. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es que es vida y paz. Para poder tener, hermanos, esa paz que Dios da y que el mundo no nos va a dar, por más dinero que tengamos, por más amigos que tengamos, por más no guerras que haya, más, ¿cómo se dice? Las banderías blancas que saca la gente, ya está el pleito y saca la bandera blanca y se calmó, ya hay paz en ese sentido. El mundo, aunque nos den todas esas cosas, no vamos a sentir esa paz que debemos de tener en nuestra vida. La espiritualidad, nos da esa paz. ¿Y cómo tenemos esa espiritualidad? Obedeciendo al Evangelio, para que se nos borren nuestros pecados, se ponga el don del Espíritu Santo en nosotros, y de una manera lo más correcto que nosotros podemos, y vamos a estar en paz con Dios. ¿Alguna vez ha sentido usted esa paz, hermanos? Con Dios. La paz que Dios da, ¿la ha sentido? ¿Se ha sentido usted listo que si se acaba todo, está tranquilo? Y si decimos, pues no, que no se acabe, algo, por muy chiquito que sea, algo nos está impidiéndonos estar completamente seguros de que
de que estamos en paz con Dios, de que esa paz de Dios pues no está realmente al 100% en nosotros. Al bautizarnos, me preguntaban mis hijas la otra vez, estamos platicando del bautismo, y me dice, ¿qué se siente cuando se bautizan, papá? ¿Se siente algo? ¿Qué se siente cuando uno se bautiza? Se siente liviano, más ligero. ¿Qué más? ¿Cómo se sintió usted? No tiene que sentir necesariamente algo. Es una emoción muy, a veces que ni se entiende, pero que hasta lo hace llorar a uno. Le decía yo a ella, si te explica alguien, no vas a saber qué te están diciendo, porque nunca has sentido eso. Se siente cosquillas, se siente ritmo, no es algo que tú no sientes paz en tu ser, pero diferente a lo que tú ya conoces. Te sientes limpio, te sientes sin peso, sin culpa, ¿verdad? Bueno, es algo diferente. Esa es la paz, hermanos, que Dios da. Esa es la manera esa es la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. Eso es cómo se obtiene la paz, lo que hemos mirado. Si ha experimentado usted lo que es la paz de Dios, ¿y alguna vez ha perdido esa paz, ¿no? ¿Usted ha sentido que ya no está en paz con Dios? Pues cuando comete un error, donde cometen los errores, pues se siente Cuando culpable. pecas, Y uno pues pide perdón a Dios porque uno sabe que cuando uno se bautiza y se siente esa diferencia, eso es lo que muchos hermanos dicen, que anda uno bien emocionado, ¿verdad? Porque te sientes pleno en todo sentido de tu vida y quieres compartírselo a alguien más. Quieres que la demás gente sienta eso que tú estás sintiendo. Pero a través de los años, hermanos, puede ser que llegue un tiempo en que esa emoción se te quitó. Y eso nada más va a ser, hermanos, porque estamos haciendo cosas que no debemos de estar haciendo, o porque no estamos haciendo las cosas que debemos de estar haciendo, porque esa es una diferencia muy grande, hermanos, de hacer cosas malas a no hacer cosas buenas. Y las dos cosas delante de Dios están mal. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, no sé, es que, y si hacemos cosas malas sabiendo que están mal, son las dos cosas, hermanos, delante de Dios nos hacen perder esa comunión, esa paz. Y eso es el resultado, ¿no? Es que a través del tiempo, eso que empezamos a hacer con mucha emoción, con muchas ganas, se va perdiendo, hasta que después nos perdemos totalmente nosotros como personas, como miembros, como cristianos, porque comenzamos a alimentar más el lado carnal de nuestra vida que el lado espiritual, y esa paz se empieza a ir. Bueno, lo que decía Romanos, empezamos a alimentar la carne, y alimentar la carne es muerte, separación, empezamos a separarnos de Dios, ¿no? Pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros experimentamos esa paz y después ya no la sentimos y nos da miedo morirnos, y nos da miedo que nos descubran algo, y nos da miedo, hay algo malo en nuestra vida, ¿no? Hay algo que no está bien en nuestra vida como cristianos. Vemos el Señor Jesucristo en algún tiempo de su vida en este mundo perdió la paz en ese sentido. En algún sentido de estos, emocional, física, de dinero, social, ¿o no? En algún momento la gente lo quería y de repente ya no lo querían, ¿verdad? La paz social. De repente tuvo hambre, tuvo frío, buscaba dónde acostarse y no tenía dónde acostarse, ¿verdad? Es lo que decía, lo que nos mencionaba varias veces. A la gente que lo quería seguir, pues me va a seguir, pero yo no tengo nada. Ni siquiera dónde dormir, no tengo una casa, no tengo
no tengo nada. Cuando le pedían los impuestos, traía dinero y sacaba las cosas. Cuando llega al valle de Getsemaní, hermanos, estaba nervioso, estaba tranquilo. Estaba bien relajado de lo que iba a hacer. ¿Verdad que no? Hasta llegó el punto que su sudor cambió, su sudor fue muy intenso. Que es lo que nos enseña los evangelios. Que estaba en su mente estaba algo fuerte, hermanos. Puede en ese sentido, hermanos, que el Señor haya perdido la paz que el mundo da, pero la paz espiritual, la paz de Dios, nunca la perdió, hermanos, porque siempre estuvo confiando aunque sentía tanto, podemos decir, miedo, nervio, estrés, al punto de sudar bastante y sudar sangre, pero al último de su oración, ¿qué es lo que decía? Si se puede de otra manera, y si se puede pasar esto, pero si no, él como quiera seguía estando listo. Esa es lo que hablamos ahorita de que en el mundo el mismo Señor nos enseña, podemos tener aflicción, pero dice, acuérdense que esa paz se las doy yo y esa paz no se las da al mundo y es diferente. Vamos a Juan capítulo 14, que es donde, para mirarlo, 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Me perdí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es turbarse, hermanos? Preocuparse, es desenfocarse, como estresarse, desorientarse. De tanto miedo que tienes, estrés, es decir, no, me sabes que mejor no voy. Y ahí te veo, vamos. Eso es decir, no hagan eso. Porque hay cosas que tenemos que seguir, tenemos que seguir estándonos en el mundo. El Señor nos dice que la paz de Dios nos hace pasar, como decía el salmista David, a través de valles de muertes, y aunque todos se vayan muriendo alrededor de nosotros, pero Él seguía pasando por ahí y confiado en Dios, porque había paz en su ser. Entonces, esa es la paz, hermanos, que Dios nos da y que no podemos experimentar y no podemos tener. La paz, estar en paz con Dios si no somos... si no hemos obedecido al Evangelio, si no somos parte de la iglesia, si no somos ahora hijos de Dios. Déjeme. Me parece que esta era de otra cosa, la verdad que me equivoqué aquí. En alguna... aquí, hermanos, que ya tienen más de 20 años de cristianismo, hermanos, de 30 años. ¿Ahí tiene más de 30 años de miembro de la iglesia? ¿Sí, Esteban? Yo me bauticé en el 81. Más de 30 años de ser miembro de la iglesia. ¿Alguna vez ha perdido la paz que Dios nos da? Ha perdido la paz con Dios y no se siente bien en ningún sentido. Siente que hizo algo malo. Les contaba a mis hijas, cuando me bauticé al año, tuve que salir a trabajar a Austin. Y pues mi hermano y yo andábamos predicando a la mayoría de muchachos que trabajaban con nosotros, y en las tardes iban a tener estudios ahí con nosotros. Hasta había un señor que nos decía que nos iba a enseñar guitarra. Dice, pero yo les enseño a tocar la guitarra y ustedes nos enseñan textos bíblicos y clases y cómo podemos ser. Todo el entorno de nosotros, hermanos, era muy, muy, muy espiritual. Pero yo tenía más que menos de un año que me había bautizado, y andábamos arriba como en 30 pies de alto, como una escalera, y nomás está agarrada cada 15 pies con unas varillas.
Y está amarrado uno y cuando andamos ahí arriba, una de las varillas se zafó. Y luego la que sigue y se empezó a hacer todo así. Y cuando yo ni sin pensar, hermanos, yo dije una maldición. Y las dos personas que estaban conmigo, que estudiábamos en las tardes y todo, no se preocupaban de lo que nos estábamos cayendo. Cuando yo volteé a verlos, los dos me decían, las dos veces me decían, ¿qué dijiste? ¿Y qué dijiste? Y pues ya nos bajaron y todo, y cuando de ahí para adelante yo me sentía bien mal, hermanos. Me sentía mal en todo sentido. Daban ganas de llorar y sentía que había hecho algo mal. Todo es un proceso, bueno, de ir dejando las cosas que uno está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Mientras esté uno en el enfoque en cambiarlo. Todo es parte del proceso de nuestro cristianismo. Para lo que voy, hermanos, que en ese sentido, y yo sentí que perdí eso, esa armonía con todo, en todo sentido. No podía estar tranquilo en ninguna parte. Hermanos. El pecado hace que nosotros perdamos la paz espiritualmente, la paz en nuestra relación con Dios. Y el pecado hace, hermanos, que nunca la experimentemos, como lo que estábamos viendo ahorita en Romanos capítulo 8. Queremos volver a Romanos 8 y nos quedamos en el verso 6. Y eso es lo que dice el 7, Romanos 8, 7. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lejos de Dios, hermanos, nunca vamos a experimentar. Y viviendo una vida mala, de malas acciones, malas palabras, malos pensamientos, no vamos a tener esa paz que nosotros esperamos tener, paz, estar en paz con Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces, Dios es claro, nos dice que lejos, o sea, en una vida de pecado, no estamos en paz con Dios. Y dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En el cuerpo podemos tener muchas aflicciones, pero no nos deja la paz que tenemos con Dios, no nos deja que nuestro corazón se turbe, se estrese, se desenfoque, cuando estamos en paz con Dios. Y si no hay paz con Dios, cualquier cosa nos va a hacer que nos vayamos y nos vamos alejando hasta que llega un punto en que ya no hay ninguna relación como debía de ser. Miramos esto, ¿qué espera Dios a la gente encontrar en la iglesia? Lo que no encuentra afuera, armonía, limpieza, gente que piensa bien, que no mira mal, que no dice, que no habla mal, que hace cosas buenas, que es espiritual. Eso es lo que la gente espera encontrar aquí, Pero es muy diferente si preguntamos qué espera Dios encontrar en la iglesia. ¿Verdad? La gente busca una cosa y puede que confunda una cosa con otra y piense que todo está bien. Pero Dios es diferente, Dios espera lo que Él espera y no podemos engañarlo, ni se puede equivocar, y si Dios espera amor en nosotros, y si Dios espera fe en nosotros, y si Dios espera paz en nosotros, Dios sabe cuando nosotros tenemos paz y cuando no. Vemos el ejemplo también del rey Saúl. ¿Se acuerda cuando desobedece a Dios y Dios ya no le contesta nada? ¿Y cómo es que empieza a sentir él? Se desespera porque él ya siente que perdió algo, que esa unión con Dios ya no existe. Y empieza a hacer muchas cosas que él sabía que no debería de hacer. Me brinco a trabajar, que ya son 5 minutos. Hechos capítulo 9, nos vamos a ver el ejemplo de Pablo. Y con eso vamos a terminar, porque ya se acabó el tiempo.
Hechos capítulo 9 del 29 en adelante al 31. Cuando el apóstol Pablo se convierte, nos deja atrás muchas cosas y él dice, todo esto para mí, su posición social, política, las cosas que él tenía, dice, para mí eso ya no me importa, ¿verdad? Ya es basura, ahora me importan las otras cosas. Me quiero estar en paz con Dios, quiero eso que Dios da, no lo que el mundo ofrece. Y deja todas esas cosas atrás y empieza a predicar, y empieza lo mismo que estamos hablando nosotros. Y el 29, 9:29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían que unos paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Queremos una iglesia que sea ejemplar en todo sentido. Necesitamos estar en paz con Dios, y para poder estar en paz con Dios necesitamos esa paz empieza en nuestra propia relación hacia Dios, para poder transmitirla o formarla con la demás gente que nos conoce. Vamos a los 5 minutos de receso, y Dios les bendiga.